El próximo año Capcom cumplirá 40 años, una compañía veterana que reinó en los salones arcade junto a Sega y Namco y que sentó las bases de múltiples géneros. Su legado vale oro, es mucho más que la fábrica de Resident Evil y Street Fighter. Repasamos los 25 juegos o sagas que Capcom debería recuperar con nuevas entregas o al menos con una remasterización. Asura's Wrath es un espectacular juego de acción que Capcom editó en la pasada generación y que hoy muchos consideran de culto. Las ventas y críticas en su momento fueron tibias, por lo que se quedó en una única entrega. ¿Por qué rescatarlo? Por la espectacularidad y estética anime que podrían lucir muy bien con la tecnología actual. Aunque es verdad que en 2016 Breath of Fire contó con una entrega para móviles y PC, en Occidente hace 15 años que no vemos esta respetada serie de rol por nuestras pantallas, todo un clásico de Super Nintendo y PlayStation. ¿Por qué rescatarlo? Capcom no tiene demasiadas sagas de este género y podría ser un buen momento para traer de vuelta a Ryu y Nina. Pero por favor, nada de móviles ni microtransacciones, un RPG como los de antaño. Cadillacs and Dinosaurs ocupa un lugar muy particular en nuestros corazones y en la historia de los salones recreativos. Este brawler de Capcom es uno de esos contados casos en los que un juego acaba logrando mayor impacto en la cultura popular que la licencia en la que se basa. ¿Por qué rescatarlo? Es uno de los grandes olvidados de Capcom y hay toda una generación de jugadores que no pudo probarlo. Se lanzó en arcades y no en formato doméstico. Quizá una secuela sea demasiado, pero qué menos que un relanzamiento para las plataformas actuales. Captain Commando es otra de esas licencias perdidas y no por falta de calidad. Este arcade se ambienta en Metro City, la ciudad de Final Fight, pero con una versión futurista y 4 nuevos personajes. Gráficos sobresalientes con mucha variedad y toneladas de mamporros. ¿Por qué rescatarlo? Ha sido reeditado en varias consolas, pero es otro título que no nos importaría ver remasterizado de nuevo, o mejor aún, con una entrega a la altura. Darkstalkers, también conocida como Vampire, es una saga de lucha que en los 90 se codeaba con Street Fighter. Su peculiar plantilla, inspirada en historias de terror y fantasía bajo un marcado estilo manga, hicieron estos juegos muy populares. Todavía perduran en los Marvel vs. Capcom, pero nos sabe a poco. ¿Por qué rescatarlo? Desde hace muchos años solo tenemos remasterizaciones. Parece que todo se trata de una cuestión de presupuesto y que la recepción comercial de Darkstalkers Resurrection no fue la esperada. Dino Crisis comenzó como un Resident Evil con dinosaurios, pero poco a poco supo encontrar su camino. Dino Crisis 2 cambiaba drásticamente el planteamiento y potenciaba la acción, mucho más arcade, con combos y munición de sobra para acabar con esas bestias sedientas de carne humana. Lamentablemente Capcom parece que se ha olvidado de la saga, aunque no se cierra la puerta a una remasterización. ¿Por qué rescatarlo? Bueno, habrá quien diga que se necesita Dino Crisis 4 para hacernos olvidar su tercera parte, pero también porque el momento parece perfecto. Jurassic World está recuperando la dinomanía. Si hemos mencionado algunos brawler de Capcom, no podía faltar el más conocido de ellos, Final Fight. Sus personajes han quedado relegados a colarse en algunas entregas de Street Fighter. ¿Por qué rescatarlo? Antaño fue una de las sagas emblema de la compañía, pero su destino estaba ligado a la popularidad del género. Después de su tercera entrega empezó a perder el rumbo con spin-offs. Al menos es una saga que regularmente se adapta a plataformas actuales y en 2010 pudimos disfrutar del recopilatorio Final Fight Double Impact. Ghosts and Goblins era una de las sagas más famosas de Capcom, muy popular en los 80 y 90 y que en 2006 adaptó de manera sobresaliente su jugabilidad clásica a los gráficos poligonales con Ultimate Ghosts and Goblins de PSP. No nos olvidamos de Máximo, la vertiente 3D de 128 bits. Incomprensiblemente la saga ha ido perdiendo fuelle y su protagonista es otro que ha quedado relegado a la plantilla de los Marvel vs. Capcom. ¿Por qué rescatarlo? La pregunta es, ¿por qué no hacerlo? Hay muchas opciones y no sería necesario un gran presupuesto. Si Sonic Mania ha demostrado algo, es que todavía hay un público interesado en juegos 2D. Clock Tower es una aventura de terror donde normalmente nos escondemos o escapamos de un incansable enemigo. La crítica ha sido variada con estos juegos y la aparición de Resident Evil terminó por enterrar la saga. En 2006 se lanzó una secuela espiritual, Nightcry, que no logró enganchar al público. ¿Por qué rescatarlo?
Hoy día los juegos de terror son muy populares. No hace falta y no queremos que Capcom reinvente Clock Tower en un sucedáneo de Outlast, pero desde luego que con un equipo inspirado hay material de sobra para traer de vuelta los puzzles y la mecánica del pánico. Haunting Ground está muy relacionado con Clock Tower, se puede considerar un sucesor espiritual. La base es similar, controlar a una joven bastante indefensa que explora un escenario, se esconde y pierde el control cuando entra en pánico. Como principal diferencia, introdujo a un perro de acompañante que nos ayudaba a inspeccionar las zonas o a atacar a enemigos. ¿Por qué rescatarlo? Si Resident Evil dejó tocado a Clock Tower, Resident Evil 4 cortó las alas a Haunting Ground. Una pena, pues son juegos que buscaban algo diferente. Con la tecnología actual podría funcionar muy bien. Power Stone era un juego de lucha 3D multijugador que rápidamente se convirtió en la envidia de aquellos que no tenían Dreamcast. Después de su secuela, Capcom prácticamente se desentendió de los juegos, a excepción de un remake para PSP, Power Stone Collection. ¿Por qué rescatarlo? En una época donde juegos competitivos como Rocket League o PUBG son un éxito rotundo, creemos que Capcom está desaprovechando una oportunidad. En plena fiebre por los juegos de lucha poligonales, Capcom lanzó Rival Schools. Aunque no alcanzó la popularidad de Tekken o Virtua Fighter, que ya eran más veteranas, todavía son muchos los jugadores que recuerdan la saga. Su director, Hideaki Itsuno, ha hablado en varias ocasiones de una nueva entrega, pero no hay rumores sólidos sobre su regreso. ¿Por qué rescatarlo? Capcom tiene muchas sagas de lucha, pero Rival Schools es lo suficientemente diferente como para destacar dentro del catálogo. Bajo la etiqueta de Three Wonders, Wonder 3 en Japón, estas tres maravillas fueron lanzadas en 1991 para la placa Capcom Play System 1. Con una particularidad para las máquinas arcade, el juego contenía 3 juegos: Midnight Wanderers Quest for the Chariot, un plataformas al estilo Ghouls and Ghosts, Chariot Adventure Through the Sky, un shoot 'em up horizontal, y Don't Pull, un juego con el sistema de Pingo actualizado con gráficos más cuidados que este. ¿Por qué rescatarlo? No fue una gran revolución, pero hay un público que recuerda con cariño a estas 3 joyas poco conocidas. A Capcom le bastaría con una remasterización o remake de ellos para tener un producto nuevo. Hace una década, el ahora clausurado estudio Green recuperó Bionic Commando con un remake del original, una entrega completamente nueva y el lanzamiento de Rearmed 2. Se caracterizan por su protagonista, que posee un brazo extensible que le permite atacar y explorar el escenario. Desde entonces, esta saga de acción y plataformas se ha limitado a aparecer gracias a Nathan Spencer en los Marvel vs. Capcom. ¿Por qué rescatarlo? Bionic Commando Rearmed fue el ejemplo perfecto de rehacer un juego clásico y darle una capa de pintura. No parecería muy arriesgado desde el punto de vista económico volver a apostar por estos juegos con una producción similar a la de un juego independiente. Strider tuvo un reinicio en 2014 a cargo de Double Helix Games, pero mucho nos tememos que incluso con las buenas críticas recibidas la saga ha vuelto al cajón. ¿Por qué rescatarlo? Los juegos de acción y plataformas 2D con ninjas son atemporales y su protagonista es considerado uno de los más populares de la compañía. Junto con Dead Rising, Lost Planet era uno de los primeros juegos de Capcom para la pasada generación. Aunque había grandes planes para estos títulos de acción, la saga se fue apagando. Su secuela potenció más el multijugador y la tercera parte pasó desapercibida. ¿Por qué rescatarlo? Las expectativas con Monster Hunter World son altas. Nos sorprende que Capcom no haya dado más oportunidades a Lost Planet. Su multijugador cooperativo competitivo, los monstruos alienígenas y ambientaciones exóticas merecen regresar por la puerta grande. Injustamente olvidada, Onimusha fue una interesante saga de PlayStation 2 que desapareció con el cambio de generación. Y a diferencia de Resident Evil, no se ha remasterizado sus juegos, así que hay muchos usuarios que se han perdido estas aventuras. ¿Por qué rescatarlo? Capcom perdió la oportunidad de reinventar la saga al estilo Nioh, pero todavía tenemos esperanzas de ver una nueva entrega.
Sakan Wiki es una aventura con puzzles imprescindible de Wii que merece regresar. En nuestro análisis comentamos que era un producto lleno de personalidad y gancho, pero que precisamente por eso puede repeler a ciertos usuarios por su estética colorista y llena de alegría. Bueno, si se lo pierden por eso, ellos sabrán. ¿Por qué rescatarlo? A veces nos olvidamos que entre tanta secuela y remasterización, Capcom es capaz de sorprendernos con propuestas originales. Una saga de Hideki Kamiya que no se desmarca de lo que mejor sabe hacer, acción, pero esta vez con mucho humor, 2D, pequeñas plataformas y parodia de los superhéroes japoneses. Aunque los Beautiful Joe fueron bien recibidos, no lograron el éxito comercial suficiente como para dar mucha más continuidad que una secuela y las entregas Red Hot Rumble y Double Trouble. ¿Por qué rescatarlo? El tiempo no pasa por Beautiful Joe, ni su jugabilidad, ni sus gráficos cel shading. La saga podría sobrevivir sin problemas en la distribución digital. Es un título de PlayStation 2 poco conocido, con una temática no demasiado habitual para Capcom, la antigua Roma. Shadow of Rome tuvo buenas críticas, pero las bajas ventas llevaron a la cancelación de su secuela. ¿Por qué rescatarlo? Es un juego de culto, que pudo llegar mucho más lejos con algo más de pulido. Ghost Trick Phantom Detective es una aventura con puzzles de iOS y Nintendo DS que por alguna razón no ha tenido secuelas. Su autor es el creador de Ace Attorney, una saga mucho más prolífica. ¿Por qué rescatarlo? Es otro de los juegos que merece una segunda oportunidad. Muchos usuarios de portátil todavía lo recuerdan con cariño, una aventura ingeniosa, tanto en lo jugable como en lo narrativo. God Hand es un juego de Shinji Mikami que por su lanzamiento tardío en PS2 a finales de 2006, principios de 2007 en Occidente, pasó muy desapercibido. Aunque está lejos de ser perfecto, ofrecía una reinvención de los clásicos brawler con humor y con una historia muy delirante que no se ha olvidado. ¿Por qué rescatarlo? Porque es un juego único, una rareza, que se ama o se odia. Okami es otra de las joyas de Clover que Capcom ha intentado apoyar durante años, pero parece que el público todavía no se anima con esta aventura. Tuvo una secuela y adaptaciones a más plataformas, pero no debe ser suficiente para ver otra épica historia de folclore japonés. ¿Por qué rescatarlo? Porque adoramos el original, porque es hora de ver nuevos peligros, nuevos jefes y nuevos poderes con los pinceles. Killer 7 está editado pero no desarrollado por Capcom, sino por Grasshopper Manufacture. Está protagonizado por un grupo de mercenarios llamado Killer 7. Su aspecto cel shading, la oscura trama y la personalidad que logró darle Go Chisuda hizo que el juego no dejase a nadie indiferente. ¿Por qué rescatarlo? Hace unos meses se mostró interés por remasterizarlo aprovechando la promoción de The Silver Case. Nuestra última petición ya no va para una saga en concreto, sino para las licencias de Disney que Capcom supo adaptar también a las plataformas. Véase The Disney Afternoon Collection o DuckTales Remastered. ¿Por qué rescatarlo? Los buenos clásicos de Disney son para todas las edades y nunca sobran buenos juegos de plataformas. Las colecciones estaban bien, pero nos gustarían nuevas entregas al nivel de lo conseguido por Capcom, por Sega o Westwood Studios en los años 90.